Y tenemos que seguir porque la siguiente conferencia la va a dar una persona que desde hace más de 15 años ha explicado su experiencia en la realización de servicios de seguridad avanzados y ha diseñado soluciones ofensivas y defensivas para grandes empresas y organizaciones en todo el mundo. Es uno de los pocos profesionales que ha obtenido la certificación GIAC, Security Expert. Con todos ustedes nos va a hablar sobre algo que utilizamos 24 horas al día, WhatsApp. Cifrado de un extremo a otro de WhatsApp es uno de los temas de gran interés. Entonces, un aplauso para Raúl Siles, por favor. Bienvenido, Raúl. Muy bien, bienvenidos a todos a España. Para aquellos que vienen de fuera, como habrán visto, vamos a hablar de WhatsApp y el cifrado de extremo a extremo. Si están aquí porque quieren saber cómo se puede hackear a WhatsApp con un único botón rojo, quizás deberían marcharse. Si quieren estar aquí para aprender algo, porque quieren saber cómo se realiza el cifrado en la industria, entonces ruego que se queden con nosotros. Como no tengo mucho tiempo, es decir, 45 minutos, ustedes tendrán una copia de la presentación completa en la página web de DinoSec. Van a DinoSec, al laboratorio, y la primera publicación está disponible para que ustedes puedan profundizar en las temáticas. Básicamente me gustaría empezar centrándome en una introducción sobre elementos del cifrado que se utilizan en el protocolo de cifrado de WhatsApp y después profundizar más, cubriendo los elementos más importantes que proporcionan las capacidades que tenemos hoy en día. Y si tenemos tiempo al final, voy a hablar un poco sobre la vulnerabilidad de la puerta trasera que se mencionaba antes y también algunas conclusiones y muchas referencias que pueden consultar para profundizar más en este ámbito, en esta temática. Bueno, cuando se habla de mensajes instantáneos y privacidad, ¿cuál es la imagen que les surge cuando hablamos de esto? ¿Quién fue la persona que seguramente diseminó y tocó el tema de la privacidad para los usuarios en todo el mundo? ¿Alguien piensa en una cara, una persona, alguien que identifican claramente con este mensaje? ¿Están ahí? ¿Están conmigo? ¿Alguien quiere probar suerte? Bueno, seguramente Snowden. Y sensibilizó a todos que tenemos que proteger nuestras comunicaciones. Cuando hablamos del cifrado de la criptografía, vamos a hablar de Alicia y Roberto. Y Alicia y Bob están bastante preocupados debido a las capacidades que se van desarrollando, pero potencialmente pueden proteger sus comunicaciones. WhatsApp ha evolucionado desde un mecanismo bastante básico que se podría saltar fácilmente a un entorno muy complejo. Como sabrán, hay más de 1.000 millones de usuarios activos y me gustaría profundizar en cómo funciona el cifrado de WhatsApp. Se conoce como cifrado end-to-end o de extremo a extremo, porque ambos usuarios, da igual quién está en el medio, los servidores de WhatsApp, las agencias o cualquier elemento que pudiera tener interés en sus mensajes. Y utiliza un nuevo protocolo que se conoce como Noise Pipes, tubos de ruido. Y el cifrado end-to-end no tiene como objetivo resolver todas las amenazas en WhatsApp. Los servidores WhatsApp pueden obtener metadatos, pueden obtener datos acerca de quién comunica con quién y con qué frecuencia, cuál es la dimensión de los datos que están intercambiando. Y el proceso de registro,
todavía no está totalmente cubierto por este tipo de protocolo de cifrado. Hay que proporcionar un número de teléfono para recibir un SMS y así identificarse y también el número. Este es el concepto básico. Y me gustaría hablar sobre el protocolo principal. Se conoce como axolot. Es un animal que se encuentra en México, o el protocolo Signal. Estos animales tienen la capacidad de autorreparar parte de sus cuerpos. Esta es la idea de este protocolo. El protocolo tiene como objetivo autocontenerse y autoprotegerse de diferentes penetraciones e intrusiones de seguridad. Y lo quiero explicar porque seguramente sabrán, a finales o el año pasado, en marzo, un incidente de este tipo ocurrió, pero hay otras soluciones de mensajería que utilizan Signal o variantes del protocolo Signal. Esto es importante para ustedes porque es uno de los protocolos de cifrado de referencia que son cada vez más comunes en nuestra industria y seguramente lo encontrarán en otras soluciones en el futuro. Estas son las dos personas que inventaron Signal, Moxie y Trevor. Diseñaron e inventaron el protocolo y tienen WhatsApp para aplicarlo. Me gustaría empezar con una introducción sobre la criptografía en relación con las temáticas que tenemos que entender antes de profundizar en el protocolo. Uno de los protocolos o características que vamos a utilizar es Diffie-Hellman. Diffie-Hellman es un protocolo antiguo de intercambio de datos que genera una clave secreta entre dos partes, suponiendo que el canal mediante el cual se comuniquen no es seguro. Utilizan números primos largos y exponenciación y fórmulas matemáticas inversas, que sería el algoritmo en este caso. Es difícil de resolver y desde el punto de vista computacional es bastante caro resolver este tipo de algoritmo. Es recordar que Diffie-Hellman sigue siendo vulnerables a ataques del man in the middle, del hombre en el medio. Y así es como funciona el intercambio de datos Diffie-Hellman. Es el concepto básico. Básicamente tenemos a Alicia y Roberto, Alison, Bob, y lo que van a hacer es acordar los elementos matemáticos basados en números primos. Y Alice genera una clave secreta y también lo hace Bob. Aplicando la fórmula matemática Diffie-Hellman, deriva en una clave pública y lo comparte con Bob. Y Bob hace lo mismo, genera una porción pública de la clave asociada y lo comparte con Alice. Básicamente, calculando las propiedades matemáticas, B, que es alfa a B, lo que Alice puede hacer es coger este valor y hacer esto BA. Por lo tanto, lo tenemos así en este cálculo. Y Bob puede hacer exactamente el mismo cálculo. Y en ambos lados, porque estos valores son iguales, A multiplicado por B y B multiplicado por A es el mismo valor. Lo que han hecho es intercambiar elementos públicos que se basan sobre elementos secretos o privados, pero como resultado pueden tener un valor común compartido. Esta es la idea básica. Este intercambio Diffie-Hellman se puede utilizar en diferentes escenarios. Uno se conoce mucho, es DHE, Diffie-Hellman Ephemeral. Utilizamos en este caso claves temporales, combinamos diferentes tipos de claves en el protocolo Signal y después tenemos una integración o implantación basada en curvas elípticas, que es otra forma de implementar o implantar la fórmula Diffie-Hellman. En el caso de las curvas elípticas hay dos muy conocidas que se centran exclusivamente sobre X25519, que es el que emplea Signal.
Estas funciones de curva elíptica fueron creadas por Daniel Bernstein hace unos años. Deben recordar dos propiedades básicas. Por un lado, trabajan con valores de 32 bytes. El valor público tiene 32 bytes y se puede implementar a gran velocidad hoy en día. Básicamente el hecho de que el teléfono móvil tiene la capacidad de utilizar WhatsApp y cifrar y descifrar cualquier mensaje utilizando una clave distinta, es decir, que tenemos una clave distinta por mensaje. Esto es porque tiene la capacidad de realizar los cálculos asociados a esta curva elíptica de forma rápida. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de impacto sobre el rendimiento. ¿Y cómo funciona? Pues igual que antes, tenemos Alice y Bob. Cada uno genera una clave privada o secreta, calculan una clave pública en base a esta clave privada y se aplica el mismo principio. Si yo le proporciono una clave pública y usted calcula una fórmula con la clave pública y privada mía, al final y al cabo tenemos el mismo secreto compartido. Por lo tanto, podemos compartir un secreto compartido en un canal. Esa es la idea básica. Estos son los conceptos o teorías básicas de la criptografía y ahora podemos empezar a hablar sobre el proceso. Es importante recordar que el objetivo del protocolo Signal es realizar tres propiedades criptográficas. La primera propiedad se conoce como forward secrecy, o sea, privacidad en adelante. Si alguien compromete mis claves en este momento, no va a poder obtener o conseguir claves anteriores o claves que hemos utilizado para encriptar o cifrar datos en el pasado. La segunda noción es lo que se conoce como plausible deniability. Si ambos usuarios intentan informar a un tercero que este mensaje fue lanzado por esta parte, no lo pueden hacer. Saben que el mensaje fue lanzado por dicha parte, pero es importante, no pueden informar a otra persona que el mensaje proviene de otra parte. Como estamos utilizando el mismo secreto, yo puedo cifrar mensajes de la misma. No se puede hacer esto porque el mensaje fue enviado por mí, porque ambos conocemos la clave. Este es el concepto. Y en tercer lugar, es algo que se conoce como privacidad futura. Si alguien rompe las claves hoy en día, en este momento, vamos a poder generar claves futuras sin que se comprometen claves futuros debido a la intrusión actual. Por lo tanto, queremos confidencialidad y seguridad en el pasado y en el futuro, independientemente de las penetraciones. Tenemos que implantar múltiples componentes y protocolos para realizar este paso. En primer lugar, tenemos el triple Diffie-Hellman, el X3DH, y hay 4 pasos. El cuarto paso es opcional, por eso se conoce como el paso Diffie-Hellman triple. Y voy a explicar lo que hace. Es un protocolo de acuerdo clave. Imagine que Alice y Bob quieren intercambiar claves a través de un canal inseguro, pero lo quieren hacer con las 3 propiedades que mencionamos antes. Y no solo eso, quieren generar un secreto compartido a largo plazo. Cuando empiezan o inician una sesión en WhatsApp, esta sesión puede permanecer ahí para siempre y se puede seguir mandando mensajes en la misma sesión entre 2 usuarios. Al menos que hay que sustituir el teléfono móvil o algo así. Esto es importante. Son sesiones asíncronas. ¿Esto qué quiere decir? Incluso si una de las partes no está en línea. Imagina que Bob está fuera de línea, pero Alice quiere iniciar una sesión y cuando Bob se conecta más adelante, él podrá avanzar y derivar el mismo secreto con Alice. Y esto es importante, porque si no, siempre sería necesario tener otro usuario conectado en línea para poder tener una sesión de comunicación a través de WhatsApp. Y esto no lo queremos.
Y es así. Y así podemos establecer este secreto compartido. Bob tiene que publicar información sobre el servidor WhatsApp, es decir, sobre el servidor intermedio. Serían básicamente una serie de claves que quiere compartir con Alice en el caso de que Bob esté fuera de línea. ¿Qué hace Alice entonces? Cuando Alice quiere comunicarse con Bob, se conecta al servidor, recupera el conjunto de claves, es decir, las claves de Bob son claves públicas porque se han empujado al servidor y potencialmente el servidor podría no ser de confianza. Y después calcula la clave de sesión y manda un mensaje inicial a Bob. Este mensaje inicial contiene toda la información para que Bob pueda hacer exactamente lo mismo, recuperar la información sobre las claves públicas de Alice, realiza el mismo cálculo, pero con el mismo secreto compartido. Por lo tanto, ambos pueden compartir el secreto y pueden empezar a cifrar y descifrar tráfico. Bueno, seguimos. Imagina que tenemos a Bob y a Alice y los servidores en medio. Bob tiene una clave de identidad que básicamente es una clave pública y privada de identidad. Es una clave a largo plazo. Y es una clave que se utiliza para identificar a Bob. Es único a Bob. Bob lo presenta al servidor, Alice recupera la clave y así se pueden empezar a mandar datos a Bob. Es algo que podemos utilizar mediante la criptografía pública. El gran problema con este proceso, recordarán esta comida japonesa, el tofu. Hay un principio que se conoce como el principio tofu. Es el principio de confianza en el primer uso. Y esa clave azul que vimos antes pertenece a Bob y no a otra persona, pero este es otro tema que tenemos que realizar de otra forma. En el caso del WhatsApp, se realiza o se consigue mediante los códigos de verificación para comprobar que una persona específica tiene una clave asignada específicamente a él o a ella. Mediante este primer intercambio, como hemos visto con la clave pública, pues no es suficiente porque podemos identificar a Bob, pero no tenemos ningún tipo de confidencialidad de aquí en adelante. Es decir, cualquier tráfico generado con esta clave se puede descifrar en cualquier momento. Por lo tanto, tenemos que ir incorporando elementos adicionales. Y Bob lo que hace es generar un conjunto de claves que se conoce como claves pregeneradas o preclaves, o también claves generadas de una única vez. Y esto es porque solo se emplean de una vez. Cuando alguien establece una sesión conmigo, va a consumir una clave, una preclave, y después se deshace, está deshecha. Obviamente, reutilizando preclaves en este tipo de sesiones no es buena idea. Se sube la preclave al servidor, Alice quiere comunicarse con Bob, recupera esa clave y después genera un mensaje. Recordarán que esta clave se puede retirar porque ya no la necesitamos, Alice ya la ha empleado y no otro usuario. Y después Alice puede hablar con Bob utilizando la clave pública a largo plazo y también la clave única de uso único y hablar con Bob. Cuando Bob recibe la comunicación, puede eliminar esta información de la memoria de la aplicación y así evitamos comprometiendo la aplicación. Y de esta forma conseguimos esta confidencialidad o secreto de aquí en adelante y evitando así compromisos y ataques a comunicaciones pasadas. No obstante, en esa situación, alguien podría imitar a Bob diciendo que es una preclave de Bob, por lo tanto hace falta algo más. Tenemos la clave pública y una nueva pública firmada por Bob, así que solo Bob puede firmar esa clave con su propio PIN. Contiene todas las claves o pregeneradas, además de las claves únicas subidas al servidor. Así Alice puede recuperar estas claves para garantizar que es Bob, que es una clave firmada por Bob, que realmente es él y que es una prueba de un único uso. Eso básicamente es el concepto. Esto es lo que conocemos como el conjunto de preclaves, es decir, las claves que Alicia necesita para empezar a hablar con Bob. Y con esto,
se puede realizar este intercambio triple Diffie-Hellman. En este punto lo que estamos haciendo es ajustando todas las propiedades que intentamos cumplir y realizar al principio. Bueno, repasamos. Tenemos la clave pública, conocemos la identidad de Bob, tenemos la clave firmada de Bob, sabemos que es Bob, por lo tanto, porque solo él puede firmar esa clave. Subimos estas claves al servidor, tenemos las claves de uso único, por lo tanto no se pueden reutilizar, una clave por usuario por sesión, y todo este conjunto de claves es recuperado por Alice. Es el conjunto de preclaves, pero Alice necesita algo más, es decir, sus propias claves. Ella también tiene una clave de identidad que representa a Alice y también una clave efímera, es decir, una clave temporal que utilizamos para esta sesión. Este es el concepto. Y con todos estos componentes, Alice puede realizar el intercambio triple Diffie-Hellman. Utiliza la clave de identidad de Bob, la preclave firmada de Bob y la clave única de Bob. También Alice utiliza su propia clave de identidad, la clave temporal o efímera, y realiza diferentes intercambios Diffie-Hellman, o 4 incluso si tenemos claves en el servidor que podemos utilizar para derivar el secreto compartido. Y con esto garantizamos la confidencialidad de aquí en adelante porque estamos utilizando este tipo de claves efímeras. Podemos comprobar la autenticidad de Alice y de Bob, conseguir la confidencialidad de aquí en adelante parcialmente y también la confidencialidad de aquí en adelante porque son claves que vamos a eliminar en cuanto podamos. Estas son las propiedades que intentamos realizar. Y con eso tenemos un secreto compartido, algo compartido entre ambas partes. En este caso, solo Alice ha conseguido obtener este secreto compartido, porque suponemos que Bob no está conectado a la red durante todo este tiempo. Y así tenemos una autenticación mutua. Aquí tenemos la confidencialidad de aquí en adelante utilizando estas claves temporales. Para derivar el secreto compartido, compartimos los resultados de estas cadenas para conseguir una clave de 32 bytes en base a la curva elíptica 25519. La siguiente cuestión es la siguiente. Bob, ¿cómo puede obtener el mismo secreto compartido? Para hacerlo, Alice tiene que mandar el mensaje inicial a Bob, es decir, un mensaje que contiene las claves de Alice para que Bob pueda realizar las mismas computaciones. Este mensaje inicial de Alice contiene la clave de identidad de Alice, la clave efímera de Alice y también el identificador de la clave temporal que utilizamos del servidor que pertenece a Bob. Y así, Bob tiene todas las piezas que le faltaban. Estas claves, las 3 claves que puede identificar. Y también Bob puede calcular estas claves. Y como resultado, el secreto compartido. Y así tenemos lo mismo que antes, un intercambio Diffie-Hellman, pero es mucho más complejo, cumpliendo con las propiedades que mencionamos inicialmente. Y esto es todo. Todas las claves privadas se pueden eliminar de la memoria, garantizando la confidencialidad de aquí en adelante y evitando que se comprometan estas claves en sesiones anteriores. Por lo tanto, se ha cumplido el protocolo. ¿Todo lo han entendido con esta visión global del funcionamiento del protocolo? Pero esto es solo el inicio, el protocolo inicial que utilizamos para conseguir un secreto compartido. Pero ahora tenemos que hacer algo más para generar continuamente mensajes entre ambas partes y cifrar y descifrar dichos mensajes utilizando claves únicas específicas por mensaje. Para hacerlo necesitamos algo más, un nuevo protocolo o algoritmo que se conoce como Double Ratchet o trinquete doble. ¿Qué es el algoritmo Double Ratchet? El algoritmo Double Ratchet ¿qué es lo que estamos intentando conseguir?
tenemos un secreto compartido y lo que queremos ahora es implantar las propiedades de criptografía sobre la privacidad hacia adelante, etcétera, en un protocolo en el que se cifre todos los elementos. Es utilizar las claves que se tienen para generar nuevas claves de claves anteriores, etcétera, para que podamos seguir moviéndonos hacia adelante en el protocolo y con nuevas claves para los nuevos mensajes. Imaginaos que no tenemos esto, tenemos el secreto compartido y lo queremos cifrar y descifrar. Todos tienen el mismo secreto compartido, es simétrico, se puede cifrar y se puede descifrar y funcionará así. Pero no tendremos las propiedades que estamos buscando. Para tener las propiedades, y por eso se llama double ratchet, son dos elementos, dos partes, dos trinquetes que van evolucionando. Uno es el ratchet de H, el otro es como un algoritmo que proporciona esa privacidad futura, esa future secrecy. Vamos a ver cómo funciona. Para poder trabajar con los dos ratchets, con los dos trinquetes, cada vez que Bob o Alice envía un mensaje al otro extremo, va a utilizar la clave Diffie-Hellman. Va a evolucionar y el último que tendremos es el que vamos a enviar a la otra parte. Esa es la idea. Eso lo vemos aquí en verde. Y entonces hay claves para cada uno de los mensajes. Esa es la idea general. Para poder llevar esto a cabo, vamos a utilizar algo que se llama cadenas, estructura de datos que va a poder permitir gestionar las diferentes claves y necesitamos tres claves. La de la raíz, utilizado para Diffie-Hellman, y una cadena de envío y otra de recepción. Y con la clave generada con la cadena de envío va a ser descifrada por la de recepción y el contrario. La de envío de Alicia está relacionada con la de recepción de Bob y viceversa. Vamos a comenzar con la segunda, con el ratchet simétrico, con el trinquete simétrico. Es una función hash que va a tener algo de input, una clave anterior, y va a generar una nueva clave. Estas son las claves utilizadas en las cadenas de envío y recepción y va a generar una clave de mensaje única. Esta es una función de una sola dirección. SHA-1, por ejemplo, que tienen que ver con claves, se llama HMAC, y es esta idea. No se puede obtener la clave previa de la clave actual y se trabaja con el algoritmo. Ese es el principio principal. Se quieren tener claves únicas para los mensajes. Cuando en el algoritmo se da un paso adelante, se genera una nueva clave y luego otra nueva y otra nueva y otra nueva. Esa es la idea general. ¿Qué pasa con el otro ratchet, con el otro trinquete, el que tiene que ver con las claves Diffie-Hellman? Es fácil comprender. Cada vez que Bob y Alicia intercambian un mensaje, tienen que hacerle saber la clave Diffie-Hellman a la otra parte y esas van a evolucionar con el tiempo. Esa es la idea. La cadena de raíz es la que va a utilizarse desde el Diffie-Hellman para generar un nuevo secreto, pero que es nuevo solamente para la cadena de raíz. ¿Cuál es el valor inicial para comenzar la cadena raíz? ¿Cuál es el secreto compartido común? Y desde ahí empezar a derivar nuevas claves. Es la clave verde compartida que se ha obtenido del Diffie-Hellman anterior. Ese que teníamos es el que ahora se va a utilizar para comenzar la cadena de raíz y luego para generar nuevas claves. Esa es la idea general. De aquí se generarán claves
tanto para el envío, tanto para las cadenas de envío como de recepción. Y así se pueden descifrar los mensajes que se reciben. Para explicarlo en detalle, se recibe un mensaje, pensemos en el en el mensaje A1 de Alicia, se recibe, se aplica el algoritmo triple de Diffie-Hellman, se inicia la cadena de raíz, se va un paso adelante, se genera la clave para la cadena de envío y luego este es uno de los ratchets y este es el otro de los ratchets y se genera la primera clave para el primer mensaje que llega de Alice, es el A1. Se cifra y se envía a Bob. Este proceso se puede aplicar para tener la misma clave, para que se pueda descifrar el primer mensaje que viene de Alice. ¿Cómo va a hacer Bob esto? ¿Cómo lo puede obtener? Básicamente, esto es lo que ya se ha explicado antes. Tenemos las claves al aplicar los trinquetes. Y es como un juego de ping-pong. Se están enviando claves públicas el uno al otro, según de Diffie-Hellman, para obtener esas claves. Tenemos aquí un ejemplo. Cada mensaje va a tener esas claves. Aquí un ejemplo específico. El intercambio Diffie-Hellman siempre va a evolucionar en diferentes pasos para generar una salida nueva Diffie-Hellman con las claves de ambas partes. Esta es la idea. Tenemos a Bob y tenemos a Alice. Bob envía a Alice su clave pública. Alice coge esa clave pública, aplica un Diffie-Hellman y genera un output. El siguiente mensaje de Alicia a Bob funcionará de la misma manera. Se enviará así, Alice lleva a cabo uno de los pasos y se genera el output para crear las diferentes cadenas. Esa es la idea. Y entonces es como si siempre estuviesen jugando al ping-pong, al tenis de mesa, para que esto se pueda hacer. Vamos a ver esto en acción. Tenemos a Bob, que genera una nueva clave, que se la envía a Alice en el primer mensaje. Alice genera una nueva clave, da un paso en el trinquete de Diffie-Hellman, genera el output, y ese output será el mismo del siguiente output generado por Bob. Cuando Alice envía el siguiente mensaje a Bob, tendrá la misma clave pública. Bob hará lo mismo con la clave de Alice y generará el mismo output. Todos o los dos pueden cifrar y descifrar con ese output específico. Y esa misma idea pasará cuando Bob genere una nueva clave para el siguiente paso, para la nueva comunicación, y permanecerá ahí. Y el siguiente paso estará listo para el siguiente mensaje que quiera enviar a Alice. Si vemos todo esto, Bob envía un nuevo sistema a Alice que recibe la clave, va a calcular el output de la clave recibida por Bob y de la clave anterior y será el mismo output que ha sido calculado por Bob antes. Esa es la idea general y así pueden continuar. Alice se preparará para el siguiente mensaje para que se pueda hacer el cálculo antes de enviar el siguiente mensaje. El cálculo estará ahí. Cuando se envía el mensaje a Bob será igual. Se harán los cálculos para tener el mismo output y prepararse para el siguiente mensaje que será enviado a Alice. Se puede ver el proceso completo que se va a repetir continuamente. Esa es la idea. En realidad, estas claves que han sido derivadas aquí no son las claves de los mensajes, son las claves que se han utilizado para poblar las cadenas que hemos mencionado antes, la de raíz, la de envío y la de recepción. En este caso parece obvio que la clave generada en una parte
Cuando envío mensajes, es la clave que se genera en la otra parte para recibir los mensajes. Entonces, lo que cifro en esta parte se descifrará en la otra parte con la misma clave. Ese es el concepto general. Pero en realidad no es así. En vez de utilizar eso, la cadena de recepción y de envío, en el medio se pone la cadena de raíz. Aquí tenemos el mismo proceso adelante y hacia atrás con las claves, como hemos visto antes. Como he mencionado, en vez de ser las claves de recepción y de envío, hemos trasladado esto a la derecha y en la parte de en medio hemos puesto la cadena de raíz. La cadena de raíz estará ahí generando las claves y así se tiene una función de derivación extra de la clave y se puede asegurar mucho más esa privacidad hacia adelante. Esa es la cadena raíz. Pero el proceso es el mismo. Se llevó a cabo dos pasos, se generan los outputs que alimentarán a la nueva fase y se crearán las cadenas finales de recepción y de envío. Recordad que la primera clave que se ha utilizado para iniciar la clave raíz es el secreto compartido del triplete Diffie-Hellman. Vamos a poner todas las piezas en conjunta. Tenemos a Alice y Bob que aplicaron ese triplete Diffie-Hellman, tienen el secreto compartido. Alice envía el mensaje inicial para que Bob pueda tener ese mismo secreto compartido e inician la cadena y empiezan a jugar con los dos trinquetes, el de Diffie-Hellman para asegurar el secreto hacia adelante, el utilizado por las funciones de derivación de claves con las cadenas de recepción y de envío para asegurar el secreto hacia adelante, y entonces así se puede generar mensajes claves únicas para los mensajes, que es lo que quiere hacer el protocolo. Se inicia, se envía a Alice, Alice lo puede derivar esa primera clave para ese primer mensaje que va a enviar y puede enviar ese mensaje. Estas son todas las piezas que hemos explicado en el diagrama. Cuando esto se tiene así y Alice recibe un mensaje de Bob, puede hacer lo mismo, puede derivar todas las claves para tener la primera clave para el primer mensaje que va a ser recibido por parte de Bob. Esa es la idea general. Hay que tener en cuenta que hasta ahora nos hemos fijado en la parte de Alice, pero no en la parte de Bob. Y para mirar a la parte de Bob, necesitamos hacer los mismos cálculos en la otra parte. Y como se ha podido ver, la clave de envío es la misma que la clave de recepción en la otra parte. Por tanto, se puede cifrar y descifrar con la misma clave. Esa es la idea. Vamos a echar otro vistazo a esto. Alice envía el primer mensaje, es el A1. Va a recibir la clave pública de Bob, se iniciará la cadena de raíz, se recibe el valor, se tiene el output y se puede generar esa cadena de envío. Con la cadena de envío se da un paso y se genera la primera clave de mensaje para cifrarlo. Cuando Alice recibe una respuesta de Bob, se hace el mismo cálculo. Se puede derivar la cadena de recepción y se puede generar la clave para el primer mensaje que viene de Bob, que es el B1. Y estará listo para el siguiente mensaje. Alice envía el segundo mensaje, el A2. Va a enviar ese mensaje a Bob y genera un mensaje A2. Bob envía su segundo mensaje a Alice y se generará la segunda clave asociada a los mensajes de Bob y de ahí van a ir hacia adelante y hacia atrás generando claves por mensaje. Esa es la idea general. De hecho, no vamos a hablar sobre esto, pero el protocolo puede gestionar
incluso mensajes perdidos o que llegan tarde. Es decir, se pueden crear claves para mensajes que se han perdido, pero si se piensa que se van a recibir en un futuro, se podrán descifrar. Todo está preparado para cubrir también que esto pueda pasar. Y este es el proceso completo. Aquí se puede ver que Bob envía otro nuevo mensaje y Alice puede dar un paso más, generar la clave única para descifrar esos mensajes que vienen de Bob. Con toda esta explicación, yo espero que el cerebro ahora mismo se esté doliendo. Ese es el objetivo de esta explicación, es que se pueda ver la complejidad del protocolo y todas las piezas que se han puesto juntas para poder asegurar las propiedades de cifrado mencionadas al principio. Si nos fijamos en Alice y en Bob de manera simultánea, tendremos esto. Hemos visto la parte de Alice en un principio y algo similar está ocurriendo en la parte de Bob. Así es como funciona. Tenemos el triplete de Diffie-Hellman con esa cadena para ese secreto compartido inicial. Entonces se inician diferentes cadenas para poder enviar y recibir mensajes con claves únicas que son específicas para cada uno de los mensajes. Esto es. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Muy bien. Voy a hablar sobre algo que se publicó a principios de este año. Quizás hayan leído sobre esto. Se hablaba sobre una vulnerabilidad, sobre un error, sobre una puerta trasera. Era una característica, no era una vulnerabilidad. ¿Qué pasaba? Voy a explicarles esto. Hemos dicho antes que Diffie-Hellman sigue siendo vulnerable a la persona que está en el medio, porque hay que estar seguro de que se está hablando con la persona que se está hablando. Hay que tener algo que sea igual a la identidad de la otra persona para poder verificar. Alice, en este caso, verifica el código de Bob y así se obtiene la información en esa sesión entre Alice y Bob, porque si no, se puede recibir una clave pública de otra persona, si por ejemplo que no sea Bob. Entonces hay que tener esta igualdad entre la identidad y entre esa persona. Es la verificación entre ambas partes. Y WhatsApp va a generar un código basado en la clave pública de ambos usuarios que se puede verificar con la otra parte. Esa es la idea general. Puede ser un código QR que se puede escanear si se tiene contacto físico entre los dos usuarios o si no, se convierte en un código que puede ser leído por la otra parte. Es mejorado en cuanto al uso de los usuarios para poder verificar la identidad. Lo que apareció de la vulnerabilidad de la puerta trasera tenía que ver con algo relacionado con esto. Al principio se hablaba de esa puerta de atrás, luego se habló de vulnerabilidad, si era una característica, si era un error. Si Alice envía un mensaje a Bob, pero él no está en línea, solamente tiene un tick, es decir, ha sido enviado, pero Bob no ha leído el mensaje. Imagínense que Bob cambia su clave pública en ese momento. ¿Cómo puede cambiar Bob su propia clave pública de identidad? Porque reemplaza su teléfono móvil por un nuevo dispositivo o porque decide reinstalar la aplicación. Entonces se genera una nueva clave que no está relacionada con la clave anterior. Hay lugares en el mundo donde esto suele ser bastante común, que se producen varios cambios o que se vuelve a reinstalar la aplicación frecuentemente. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Alice quiere comunicarse con Bob, va a retransmitir los nuevos mensajes con la nueva clave de Bob. El problema es, imagínense que alguien está en el medio haciéndose pasar por Bob. Está dando una nueva clave como si fuese Bob, pero no lo es. Y Alice
envía esos mensajes pendientes que no estaban leídos por Bob a Bob. El problema entonces es que esa nueva tercera persona podría descifrar los mensajes que se están recibiendo por Alice que no fueron recibidos o enviados a Bob anteriormente. Bob puede ser notificado, pero será notificado posteriormente. Eso ya es tarde porque esa tercera persona ya ha podido acceder a los mensajes de Alice, esos mensajes de Alice que iban a Bob. ¿Cómo es esto posible? Es una decisión de implantación en WhatsApp porque tienen tantos usuarios en el mundo, decidieron molestar lo menos posible a los usuarios haciendo esto de forma automática. Incluso si la clave cambia, va a reenviar los mensajes no enviados anteriormente a la nueva clave, al nuevo usuario, de forma automática. Esa es la idea. Por ejemplo, en cuanto a Signal, que también utiliza este protocolo de señal, esto es un comportamiento de bloqueo. Los mensajes no se envían al usuario con la nueva clave de forma automática. Al destinatario se le pregunta primero al que envía se le pregunta si quiere enviar esos mensajes con esa nueva clave. Tiene que ver con la seguridad. En WhatsApp decidieron mejorar la usabilidad teniendo en cuenta el elemento de la seguridad. Aquí tenemos el WhatsApp, se envía un mensaje, este ha sido enviado y tiene 2 tics, este solamente tiene un tic, no ha sido enviado todavía al usuario. Imagínense que el usuario en ese momento intermedio reinstala la aplicación, tiene una nueva clave y verá que el código ha cambiado, pero el mensaje ha enviado con la nueva clave. Ya es demasiado tarde porque el mensaje ya ha pasado por la red. Si vemos esto en la otra aplicación, en Signal, hay un mensaje que se ha enviado y otro que no. Y lo que ocurre es que el usuario verá que la clave de identidad para el otro usuario ha cambiado, pero como se puede ver aquí, el mensaje no se ha entregado todavía. El usuario necesita aprobar de forma manual que quiere enviar ese mensaje a la otra parte con la nueva clave. Básicamente es eso, son comportamientos diferentes. Cuando se ha hecho, se va a pedir autorización y entonces se enviará el mensaje. Básicamente es esta forma de comerciar. Hay que decidir entre los usuarios y la seguridad en algunos elementos. Vamos a terminar con la presentación con conclusiones técnicas que quiero que tengan presentes. Como pueden ver, los algoritmos de protocolo que se utilizan en la comunicación diaria son muy complejos en comparación con los que se tenían 3, 4, 5 años atrás. Estos protocolos de señal se están convirtiendo como la referencia de la industria para la comunicación de mensajería segura en las aplicaciones. Tengan eso presentes. Y para cualquier software hay cosas que hay que tener presentes. Siempre se deja de un lado o la usabilidad o la seguridad. Hay que tomar las decisiones con respecto a una u otra. Es muy importante tener el software de fuente abierta. No diría que el comercial es más o menos seguro, depende del tipo de software, pero teniendo el de fuente abierta, en la era Snowden hay muchas personas a las que les preocupa que su comunicación sea interceptada. Todo esto es importante y se puede ver el código de esa aplicación. También tenemos que tener esas construcciones reproducibles, lo que tienen en este enlace. Se puede coger el código fuente, recopilar, generar la aplicación binaria y comparar que esa aplicación es la misma
que se tiene en en Google Play o en el App Store. Se puede verificar que es la misma aplicación porque el hash cifrado de las dos aplicaciones son los mismos. Si no se puede hacer esto, hay otra amenaza y alguien podría modificar el código fuente y el código asociado con la app pública sería diferente. Hay que tener cuidado con esto. Como se puede ver, tenemos software que es muy complejo hoy día. Necesitamos una capacidad extra para poder verificar que es seguro. Un ejemplo reciente son los ataques en las redes Wi-Fi. Incluso si se ha hecho una prueba matemática, había elementos que no estaban incluidos en ese proceso de verificación y por eso se han sufrido nuevas vulnerabilidades en esto. WhatsApp decidió hacer formas de forma específica. Signal decidió trabajar más sobre la seguridad. Lo que yo recomendaría es crear soluciones que proporcionen al usuario la posibilidad de decidir. El usuario tendría que decidir si quiere que sea mejor para la usabilidad de la producción o que sea más seguro, dependiendo del perfil. Es decir, proporcionar una configuración avanzada para poder decidir qué es lo que prefiere el usuario, mayor usabilidad o mayor seguridad. Y entonces luego se puede elegir la opción por defecto. Para el usuario avanzado no es relevante porque si ellos pueden cambiar esos ajustes, pueden decidir el nivel de seguridad que estimen conveniente. Sé que ha sido una charla ardua, una presentación ardua, porque hemos cubierto un elemento muy complejo. Tienen la presentación incluso más larga si quieren recibir más información sobre los algoritmos, sobre las claves, más datos. Pero espero haberles dado una información general de cómo funciona el protocolo de señal y cuáles son las claves diferentes que intervienen en el proceso. Para aquellos que quieran incluso profundizar más en este tema, hay muchas referencias disponibles para que puedan consultar. Están disponibles en la presentación. Muchas gracias por quedarse aquí, incluso si sabemos que lo próximo será comer. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a España. Espero que disfruten de esta competición durante los 2 próximos días y que disfruten ahora del almuerzo. Gracias. Si alguien tiene preguntas sobre los diferentes temas que hemos cubierto o algo que no está claro, podemos rápidamente contestar. Entonces, por favor, que me pregunten. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta ahí. Si tienen preguntas, por favor, piden el micrófono, porque con las luces es difícil ver dónde están. ¿Puedo hablar en español? ¿Puedo hablar en español? Can I speak in Spanish? Siempre he tenido duda del sistema que usa WhatsApp, si es muy diferente al sistema que usa Telegram para encriptar y demás. Sí, la pregunta es sobre las capacidades de cifrado en WhatsApp, si es diferente a la otra aplicación de mensajería Telegram. Son totalmente distintos. Telegram implantó su propia solución que no tiene nada que ver con Signal, por lo tanto no hay relación en absoluto. Al principio, cuando WhatsApp
empezó a emplearse en diferentes mecanismos de cifrado. En algún momento básicamente se utilizaba en MD5. La clave de usuario estaba relacionada con el identificador único del teléfono, incluso la dirección MAC. Y fue una seguridad malísima, muy pobre. Se consideraba poco segura. Y en ese momento Telegram era mucho más seguro. Una vez que WhatsApp instaló el protocolo Signal, es difícil comparar ambos. Con Telegram hay mucha información en el entorno, pero nadie ha publicado una investigación profunda y detallada sobre el cifrado en Telegram. Sabrá que hay una competencia, hay una competición. Si alguien consigue romperlo, va a recibir un premio importante. Pero es difícil comparar ambos hoy en día debido a la complejidad de ambas aplicaciones, pero son totalmente distintas. Thank you. Había otra pregunta por ahí, me parece. Seguramente era la misma. I want to ask you about the Matrix protocol. It's based on C-Cloud. La pregunta sobre cloud. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Yo quiero establecer mi propio servidor. En algunos sitios se puede construir un propio servidor por motivos de cifrado. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Dice el ponente. ¿Qué es su opinión sobre el protocolo Matrix? Bueno, como pueden ver, la belleza de este protocolo es que es abierto, por lo tanto es muy conocido. Ustedes tienen los libros blancos con los detalles del protocolo y como pueden ver es bastante complejo. Y desde la perspectiva de la verificación, una universidad realizó un estudio de investigación para verificar el protocolo y en base a su análisis profundo del protocolo matemático, sin cubrir todos los aspectos del protocolo, abordaron los aspectos más importantes y el resultado fue que parece suficientemente seguro para las comunicaciones que gestionamos hoy en día. El problema es que son protocolos muy complejos y es muy difícil entrar en profundidad para determinar si hay o si no hay vulnerabilidades. Conforme más estudios e investigaciones se realicen, mejor. Pero seguramente es más seguro, bastante más seguro comparado con lo que teníamos antes. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Seguramente tienen hambre y quieren comer. Raúl Siles. Big applause for him. Thank you very much. Gracias, Raúl Siles. Un aplauso.